Bienvenidos a Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Díganos la Verdad. Un saludo para todos los que nos ven a través de la señal abierta de Canal 8, mixdemedio.com y todas nuestras redes sociales. El tema de esta noche, análisis de la percepción de corrupción en El Salvador. Para hablar del tema hemos invitado a Eduardo Escobar, representante de Acción Ciudadana. Antes, veamos el contexto. Bienvenidos. En contexto. Cuando se trata de evaluar el desempeño de nuestro país en materia de la lucha contra la corrupción, las últimas evaluaciones marcan la baja, pese a los esfuerzos ya emprendidos por instituciones como la Fiscalía, Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en los 2 últimos años, según los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción, El Salvador ha bajado hasta colocarse en la número 112, una de las peores calificaciones adjudicadas. Y es que a pesar de haber logrado encauzar y juzgar sonados casos de corrupción, en donde expresidentes se han visto involucrados, la percepción de la gente es que aún falta por hacer. Otro aspecto que contribuye a la mala percepción que se tiene del combate a la corrupción, según expertos, es responsabilidad de la Asamblea, particularmente en los temas relacionados con la aprobación en forma regresiva a la Ley de Extinción de Dominio, realizada con votos de diputados del FMLN, Gana, 2 del PCN y 1 de Arena, el año pasado. Ante todo esto, ¿será posible erradicar la práctica de la corrupción? Acompáñenos y busquemos la verdad. En contexto. Eduardo Escobar, bienvenido. Gracias por aceptar siempre nuestra invitación. Buenas noches. Gracias por el espacio. Siempre un gusto. A ver, el tema de la corrupción es lo que nos atañe esta noche. Díganos la verdad. ¿Cuál es el caldo de cultivo de la corrupción? Porque esta no ocurre por obra y magia. Claro. ¿Qué se necesita? ¿Qué elementos se involucran para que se dé esto? Bueno, yo creo que hay varios elementos que se entrecruzan y generan este fenómeno de la corrupción. Creo yo que se pueden destacar un par de elementos que nos pueden dar una explicación, si se quiere, un poco más certera del fenómeno de la corrupción. El primero tiene que ver con la cultura. O sea, la corrupción es un tema cultural, no es un tema estrictamente de legalidad ni de sanción, sino que estamos hablando de un tema que es, si se quiere, acogido por la sociedad como un comportamiento aceptable. O sea, estamos ante un comportamiento socialmente aceptable que viene, generado por esa concepción cultural de que con tal que yo obtenga lo que yo necesito, puedo saltarme las reglas, puedo abusar de mi poder, puedo omitir cumplir ciertas obligaciones. Y esto, si se quiere, en términos coloquiales, es como lo que se conoce en El Salvador como la vivada. O sea, entonces nuestra sociedad, nuestra cultura fomenta la vivada, fomenta inobservar las reglas. No es una cultura de legalidad y de responsabilidad, sino que por el contrario, es una cultura donde lo que buscamos es conseguir lo que queremos, sin importar qué tengamos que hacer. Entonces, eso, alguien me puede decir, pero ¿y qué tiene que ver el hecho de que busquemos ser lo más vivos posibles, como se dice en buen salvadoreño? Es que ese es el caldo de cultivo para la corrupción posteriormente, para incumplir las normas. Siempre yo pongo el ejemplo del semáforo, el semáforo en rojo, que siempre buscamos la manera de cómo sortear ese semáforo en rojo, nos quedamos a mitad del crucero o nos pasamos el semáforo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema que digo, la cultura. La cultura es el primer elemento que genera la corrupción. Luego está el tema del sistema de sanciones. O sea, ¿y a qué me refiero con el sistema de sanciones? No necesariamente estoy hablando sanción a nivel penal o administrativa, sino que, como yo mencionaba hace un momento, socialmente es aceptado el ser corrupto, el ser vivo, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una sanción social para eso. O sea, si yo vengo en un vehículo y hago doble fila
y al final me logro meter a la fuerza en la carretera, por ejemplo, socialmente eso es algo que todos practicamos, que todos aceptamos al final, porque dice, bueno, yo lo hice ayer, entonces lo dejo pasar. ¿Estoy siendo corrupto ejerciendo esa acción? En el estricto sentido de la palabra, no es corrupción, o sea, pero lo que quiero decir es, hay comportamientos sociales que hacen proclive a una ciudadanía a cometer corrupción. O sea, eso es lo que yo quería enlazar, porque al final la corrupción se puede ver como una desviación de poder, ¿ya? Es una desviación de poder. Entonces, pero esa desviación de poder yo lo hago cuando tengo en mi formación personal algún tipo de comportamiento que digo, me hacen, si se quiere, presa de este tipo de comportamientos. Ahora, entonces significa con todo esto que naturalmente todos somos corruptos. No quisiera decir que naturalmente todos somos corruptos, porque aquí podríamos entrar a esta discusión que se tuvo hace cientos de años entre lo que planteaba Rousseau y lo que planteaba Hobbes, de que si el hombre es malo por naturaleza o al contrario, el hombre es bueno por naturaleza y el medio ambiente es el que lo convierte. Yo lo que creo es que aparte de tener elementos íntimos, muy personales que lo pueden hacer a uno ser susceptible a ciertos comportamientos, pero también el medio ambiente, o sea, el entorno social influye en la persona y a veces termina determinando el comportamiento que va a tener. Entonces, si por ejemplo yo desde pequeño vengo bajo la lógica familiar de aprovecharme, que me quedo con el vuelto y no tengo sanción, por ejemplo, de hacer esto, no tengo una reprimenda, y luego en la comunidad también practicamos ese tipo de comportamientos, entonces cuando yo llego ya en una vida adulta a ser, por ejemplo, funcionario público, yo ya traigo esta forma de comportarme. Entonces, no es que nazcamos, si se quiere, corruptos, sino que el medio ambiente nos hace susceptibles a cambiar y al final entrar en este hecho de corrupción. Si nos situamos en el medio ambiente, ¿qué prevalece más o es una combinación de oportunidad y necesidad para que la corrupción se dé o es una combinación de ambos? ¿Qué prevalece? Yo creo que deberíamos de descartar digamos, el hecho de la necesidad. ¿Por qué? Yo conozco personas que son de escasos recursos y estas personas no se dedican a ningún acto ilegal de extorsionar, etcétera. O sea, viven una vida justa y correcta. O sea, no es el tema de la necesidad el que me va a mí empujar a tener este tipo de comportamientos, sino que, digo, es un tema de la formación personal de todo ser humano. Yo al menos tuve la suerte de que mi madre me educara de una forma de respetar la propiedad de los demás, por ejemplo. ¿Cuánto de eso se replica en la mayoría de salvadoreños? Del respeto al otro, el respeto a la propiedad del otro. O sea, eso, digo, es que puede parecer que no está vinculado con la corrupción, pero son los comportamientos que ya una vez yo ostento un cargo público, voy a tener, si se quiere, no voy a tener un autocontrol, porque aquí lo que se trata también es, en el cargo público, de tener un autocontrol. Entonces, cuando yo no tengo esa capacidad de controlarme, de entender que esto no es mío, de entender que esto es la cosa pública, que yo no la puedo usar a mi antojo, cuando no tengo esa capacidad, es que se deviene en la corrupción. Y como digo, hay mucho del tema personal en la corrupción, o sea, de cómo soy yo como persona. Por eso se lo preguntaba de esa manera, porque mucha justificación se manifiesta en el sentido de que yo acepto, por ejemplo, una mordida, acepto un soborno, porque mi condición, mi sueldo es malo, las condiciones en las que trabajo, etc. Entonces, de esa manera yo me enriquezco aceptando porque mi necesidad lo permite. Entonces, vamos a la base de la cultura, de los principios, claro. Entonces, para no ser corrupto. Es que esa es una parte fundamental, o sea, el hecho de tener una sociedad, si se quiere, más sana en ese sentido. O sea, el hecho de que
yo sé que no me tengo que aprovechar de esta situación, que yo sé que no puedo desviar, usar mi poder para tener un beneficio, es lo que hace una diferencia. Ahora, ¿cómo se explica que una persona con todos los bien posicionada, con todo el capital del mundo, puede ser corrupta? ¿Me lo explica después de la pausa? Okay. Vamos a marcar la primera pausa comercial, ya regresamos con más de Díganos la Verdad. No se le olvide, denle like a nuestra fanpage, ahí encontrará todas nuestras entrevistas. Ya volvemos. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Eduardo, nos habíamos quedado en la parte de que usted descartaba que la necesidad sea uno de los elementos para que la corrupción conspire y se materialice. ¿Qué pasa con la oportunidad? Porque de repente, y hemos visto casos de todos conocidos, en donde una persona con todas las posibilidades económicas, materiales, lo que sea, es susceptible de corrupción. ¿Hubo oportunidad y la aprovechó? Claro. Bueno, solo para aclarar un punto, muchas veces la corrupción inicia por la necesidad. O sea, lo que yo quise decir es que no es justificativo. O sea, eso es lo que quería reseñar. Con lo otro, y por eso no es justificativo, por esto mismo que usted pregunta, hemos visto que ha habido corrupción, y no solo en el país. Por ejemplo, traigamos el caso Odebrecht, el caso más grande de corrupción que se tiene en memoria y que se ha juzgado. Estamos hablando de un gran empresario en Brasil que promovió corrupción cuando no necesitaba al final, para hacerse de dinero, corromper más el sistema. Obviamente lo necesitaba para mantener el funcionamiento, pero digo, con la cantidad de dinero que ya tenía y podemos ver otro tipo de casos donde son personas creadas en cuna de oro, que supuestamente han tenido otro tipo de formación, otro tipo de familia, otro tipo de estímulo social, porque no es lo mismo un niño o niña que ha crecido en un entorno socialmente saludable a aquella criatura que ha crecido, digamos, en una comunidad de pandillas, donde hay desintegración social, etc. O sea, el estímulo que recibe cada una de estas personas es distinta. Y teóricamente es más proclive esta persona a cometer cualquier tipo de delito que la otra. Pero en el caso de la corrupción no es necesariamente así. Nosotros hemos visto personas que, digo, no tienen la necesidad y han sido corruptos. Entonces, por eso digo, es una cuestión más personal de valores, de una cuestión cultural, el que al final podamos o no tener a una persona corrupta. Entonces, por eso es que como organizaciones hemos trabajado un acuerdo nacional anticorrupción que ha sido firmado por diferentes entidades de sociedad civil. Se le entregó el año pasado a candidatos a presidente de la República, a los titulares de las instituciones estatales, y en este acuerdo, que tiene 79 medidas, tenemos un apartado exclusivo al tema de la cultura y la educación. O sea, eso es el diagnóstico que desde sociedad civil, desde medios de comunicación, generadores de opinión, partidos políticos incluso que participaron en la construcción de este acuerdo, se logró determinar que esa era una causa de corrupción, el tema cultural. Ahora, hablando de esos pactos y todas esas medidas, y cuando se le pregunta a alguien qué se debe de hacer para combatir la corrupción, siempre suena aquella palabra, hay que tomar acciones concretas, pero hasta ahí, o hay algo, o qué quieren decir realmente con acciones concretas. Yo al inicio del programa mencionaba que uno de los elementos para la corrupción era la cultura. Y el otro solo lo mencioné brevemente, que tenía que ver con el sistema de control y sanción. Y entonces acá, porque tampoco podemos pensar que, aunque vengamos de una cultura sana en términos de probidad, de legalidad, tampoco podemos pensar que estamos entre ángeles, o sea, que no va a suceder nada o que no podemos como ciudadanía caer en tentación de cometer corrupción. Por eso es que es necesario siempre tener un control
del manejo de la cosa pública. Siempre es necesario tener un sistema anticorrupción que al final identifique, investigue, juzgue y sancione actos de corrupción. O sea, entonces, en esa medida, cuando se habla de llevar a la práctica algún tipo, valga la redundancia, de medidas, estamos hablando puntualmente de fortalecer la institucionalidad que se encarga del control de la cosa pública, por ejemplo, Corte de Cuentas de la República, que es la que tiene que entrar a auditar el uso correcto de los fondos públicos, o en este caso la Fiscalía, que es, según la Constitución, la encargada de investigación del delito. Entonces, ahí estamos hablando de cómo le damos la suficiente independencia y los recursos a estas instituciones para que puedan hacer este monitoreo de la corrupción. Entonces, si usted ve, y de nuevo caigo al Acuerdo Nacional Anticorrupción, que en este caso, con las medidas preventivas que tienen que ver con el cambio cultural, también estamos hablando de medidas ya correctivas, algunas paliativas y medidas de sanción ante casos de corrupción, que ahí digo, en la 79 está el fortalecimiento de la Fiscalía, de la Corte de Cuentas, etcétera, etcétera. Ahora, con los casos puntualmente en El Salvador que hemos visto, y se dice mucho sobre que sí, hay expresidentes juzgados, etcétera, señalados, lo que sea, pero aún no se llega a realmente a quien planea la corrupción en El Salvador. ¿Eso es una apreciación muy sin fundamento? Yo creo que los casos de corrupción que recientemente se han juzgado y que han involucrado al presidente de la República tienen, creo yo, a las personas que han sido, si se quiere, cerebros y han puesto toda la institucionalidad a favor de que se haga la corrupción. ¿Y por qué digo? Porque estamos hablando de los presidentes de la República. ¿Qué más nivel de poder se puede exigir en un presidente de la República? O sea, tiene todo el poder, tiene toda la capacidad de utilizar el Estado para corrupción. O sea, lo tiene. Ahora, que tal vez no son los únicos, esa es otra discusión. Pero yo sí creo que se ha logrado llegar a aquellas personas que han sido claves en estos casos de corrupción. Habría que investigar más, por supuesto, habría que involucrar a otras personas que simplemente uno piensa que por qué no están siendo juzgadas y que sin lugar a dudas tuvieron una participación en toda esta trama de corrupción, pero bueno, esa es otra discusión, a quiénes más se llega para juzgarlos por estos actos. En el tema de fortalecimiento de las instituciones, ¿realmente se está avanzando en el paso firme? ¿Realmente se quiere fortalecer las instituciones o solo son maquillajes? Yo creo que tuvimos un periodo de aproximadamente unos 10 años donde la institucionalidad pudo jugar ese papel según las competencias de cada órgano en el combate a la corrupción. Se pudo, no sé. Se pudo. Tal vez no fue lo suficiente, pero sí se sentaron algunas bases importantes. Pero, y aquí a qué quiero llegar, que este ciclo se dio no por voluntad política de los principales actores del sistema político, sino que creo yo que fue por yo lo quiero plantear así, una coincidencia, una alineación de las estrellas, si se quiere ir más esotérico, el que propició que se pudiera dar estos avances en la materia. Y ahora que ya los detentadores del poder se han dado cuenta de el impacto que puede tener la independencia y una correcta función desde estas instituciones de control, es que han tratado de alguna manera de tener mayor influencia en ellas y de alguna manera tratar de controlarlas o al menos hacerlas inoperantes. Entonces, eso es lo que se percibe que están tratando de hacer o han hecho los políticos. Ahora, el tema de la corrupción es más evidente en el aspecto político, pero ¿se desvía de un poco de la corrupción privada de alguna manera? Es que están vinculados al final. Yo aquí tal vez haría otra clasificación de la gran corrupción y de la corrupción micro, la que vivimos a diario a todo nivel del Estado. Desde aquella persona que paga para que le saquen una solvencia antes, por ejemplo,
desde aquel funcionario que también pide alguna dádiva para un trámite o el uso de influencias para conseguir determinados beneficios estatales. Toda esa práctica obviamente queda, si se quiere, invisibilizada y que puede hacer la que al final tenga un impacto más directo en la ciudadanía. O sea, el hecho de que yo voy y que he querido, por ejemplo, participar en una licitación y no me la aceptan, o si me la aceptan, pero ya hay un arreglo de a quién le van a dar la licitación. Entonces, ahí hay una afectación directa para el ciudadano. Se está cuestionando el más reciente índice de percepción de corrupción, en donde El Salvador no sale tan bien evaluado. Hablamos de eso después de la pausa. Marcamos la siguiente pausa comercial y regresamos con más de Díganos la Verdad. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Eduardo, ¿qué tan acertado es el resultado que hace la evaluación del índice de percepción de corrupción y donde ubica El Salvador muy mal? Yo creo que habría que analizar ese resultado desde dos puntos de vista. El primero es, mide percepción. ¿Qué es lo que percibe? ¿Qué es lo que cree el ciudadano? Muchas veces las percepciones están fundadas en hechos que no nos muestran todo el panorama, o sea, de cosas incompletas. Y en esa medida yo me genero una opinión a partir de esa percepción que yo tengo de un objeto o de una situación. Y con esto no quiero desvirtuar de ninguna manera el estudio y el índice, porque no es esa la intención. Pero lo que quiero decir es que está basado en percepciones. Entonces, la percepción va a variar según el contexto, según el momento, según los hechos que se estén dando en un país. Y desde mi punto de vista, creo que el índice muestra ese resultado porque venimos de 2 años consecutivos donde el principal tema que ha estado en la agenda pública, en la agenda mediática, son los casos de corrupción, particularmente el caso del expresidente Funes y el expresidente Saca. Entonces, ¿qué es lo que le puede pasar a la ciudadanía que constantemente está recibiendo noticias de corrupción, del proceso penal? Eso puede comenzar a crearle en el imaginario de la ciudadanía que el nivel de corrupción ha aumentado en este tiempo. Puede darse esa percepción porque no es lo mismo que a mí me hagan una encuesta sobre corrupción cuando no hay ningún caso de corrupción, cuando no está eso discutiéndose públicamente, a que me pregunten cuando están en pleno juzgamiento casos de corrupción. La percepción va a cambiar. Entonces, hay que tener en cuenta eso, de que puede tener su correlativo negativo, el juzgamiento de los casos de corrupción en la opinión pública, porque van a decir, es que el sistema realmente es corrupto, porque se está ventilando el caso de corrupción. Y con esto no quiero decir de que no se juzguen los casos, y que no, sino que digo, al tener esos casos y que se están juzgando, eso puede tener un impacto en la opinión pública de reforzar esa idea de que la política es sucia, que hay corrupción, que este país ya no tiene remedio. O sea, eso puede alimentarlo. Entonces esa es una perspectiva. Y la otra, que sin lugar a dudas la gente percibe esta corrupción también por hechos. O sea, porque en la práctica ellos se encuentran con corrupción, ya sea a nivel micro o a nivel ya estructural, a nivel de alta corrupción, como se dice. ¿Cuál es su percepción? No, yo creo que se da, sin lugar a dudas, corrupción a todos los niveles y en diferentes intensidades. O sea, porque también muchas veces no creemos que, por ejemplo, el que yo le dé $10 al registrador, por decir, de una alcaldía, para que me dé una constancia de cualquier cosa que tenga que ver con mi nacimiento o el de un hijo. Estamos hablando hipotéticamente. Muchas veces creen que eso no es corrupción. O sea, y eso se da a todo nivel. Lo que yo decía hace un momento,
las licitaciones públicas que puedan estar ya diseñadas para que nadie oferte y ir a la contratación directa y contratar al amigo de mi amigo, donde probablemente yo tengo intereses en esa empresa y voy a salir beneficiado. Entonces, la percepción de que la corrupción solo se da cuando alguien se roba o se apropia de millones no es correcta, entonces. O sea, sí es eso también. Sí, claro, pero también a nivel micro, porque entiendo yo que varias encuestas, por ejemplo, se dirigen a sectores como el empresariado. Ellos tienen que pagar muchas veces sobornos o ser sujetos de sobornos para lograr terminar un trámite. O que la introducción de mercancía, y no digo que está bien, pero digo, es lo que les pasa para introducir mercancía al país y que de repente el jefe o agente aduanal le diga, no, esto no entra, y que yo tenga que pagar para que me pueda entrar porque le faltó un documento, cualquier tipo de razón. Eso, digo, es corrupción al final. Y por eso es que estos estudios sobre la percepción de la corrupción van dirigidos a varios sectores de la población. Entonces, digo, es un fenómeno que se puede dar en mayor intensidad en algunas áreas. De hecho, recordemos, por ejemplo, las denuncias que interpuso y que hizo públicas el anterior ministro de Obras Públicas, que el Ministerio de Obras Públicas era un centro de corrupción, que eran más de 150 casos, si no mal recuerdo, de obra pública donde había, si se quiere, corrupción o indicios de corrupción. Entonces creo yo que este tema, precisamente por el origen, por la cultura salvadoreña, por la cultura de la corrupción que podemos tener, es que invade las diferentes áreas del Estado, los diferentes niveles del Estado y las diferentes instituciones. ¿La corrupción necesariamente tiene a la base el trance de lo económico o busco mi beneficio económico o hay otros intereses? Hay beneficios de todo tipo, o sea, hay beneficios de todo tipo. Obviamente el que más aparece o el más obvio es el beneficio económico, pero como yo mencionaba hace un momento, estamos hablando que la corrupción es una desviación de poder. Y esta desviación no necesariamente va a significar un ingreso económico, sino que me puede significar, por ejemplo, que yo acceda a un cargo público, por mencionar algo, donde yo voy a tener poder y ahí me voy a poder beneficiar económicamente. O sea, entonces no es necesario o no lo podríamos solo circunscribir a el dinero. No, hay otras cosas donde yo puedo sacar ventaja, donde yo puedo tener un mejor posicionamiento usando mi poder para beneficiarla. Y eso al final termina significando corrupción. ¿Es una utopía entonces imaginar que alguna vez se terminará esto o que un gobierno diga vamos a tomar acciones y vamos a erradicar y vamos a combatir la corrupción? ¿Esto es real? Es que de hecho ni los países nórdicos ni Estados Unidos, por ejemplo, que son de los países que salen con mejores índices de corrupción, o en América Latina hablemos de Costa Rica y Chile, que son los que tienen las mejores evaluaciones, ahí también hay corrupción. O sea, ahí también existe, no es que están exentos de cualquier acto de corrupción, solo que tal vez podríamos matizar que tienen niveles obviamente mucho más bajos, tal vez no hay en algunos casos una corrupción sistemática, o sea, estructural desde el Estado, o sea, que el Estado está dispuesto para ser corrupto, como sucede en nuestros países. Pero lo que sí creo yo, o sea, pensar de que vamos a erradicar el 100% de la corrupción, o sea, eso creo que eso sería utópico, pero al menos llevarla a niveles que su impacto social sea el menor posible. Y digo, ¿por qué impacto social? Porque no hemos hablado del impacto, las consecuencias de la corrupción. Justamente, eso impacta también en el desarrollo y crecimiento de un país. Exacto. Y si lo queremos, porque aún al decir el desarrollo de un país, eso se queda como muy en el aire. Vamos a la persona. La corrupción le va a afectar que esta persona se le enferma el hijo o la hija y lo lleva a la unidad de salud, y en la unidad de salud no tienen medicamentos, o si tienen le dan acetaminofén y lo regresan a este niño o niña de regreso a su casa, se complica la salud,
tiene secuelas, puede fallecer, secuelas que ya no van a desaparecer en su vida, etc. O sea, todo porque hubo una mala utilización de los recursos, porque no estaba el personal adecuado, no estaba el personal capacitado, no tenían los implementos para hacerle exámenes a esta criatura, no tenían el medicamento para paliar muchos de los problemas de salud que podía tener esta persona, este niño o niña. Entonces se generó un impacto. Ahora, ¿cómo podemos medir el costo de eso? Eso no se puede medir. O sea, ¿cómo vamos a medir la salud de alguien? Eso no lo podemos cuantificar. O sea, es un intangible, pero que igual es un costo que nadie puede pagar. O sea, la salud de, por ejemplo, me pongo a pensar en mi hija, que me le pasara algo por corrupción. Eso yo no lo puedo evaluar, no puedo decir la salud vale tanto. Entonces digo, tiene un costo social que no se puede medir. Marcamos la siguiente pausa comercial, no nos cambien, seguimos con más de Díganos la Verdad. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Eduardo, antes de la pausa, usted mencionaba algo que me llamó la atención. ¿Se debe de ser tan inhumano para poder practicar la corrupción? Yo creo que en parte quien cae en corrupción y hace corrupción tal vez no mide o no tiene la capacidad de ver las consecuencias que su acto puede tener en términos de vida humana, en términos de calidad de la vida de la población. Tal vez no lo mide, o sea, no logra ver el impacto que pueda tener. Y yo ponía el ejemplo de un sistema de salud. O imaginémonos, yo no creo que alguien que haga corrupción a cierto nivel, creo que no tiene claro el impacto que pueda tener su acto a nivel personal o social. Por decir algo, aquel ministro de Salud, en un hipotético, que utiliza mal los fondos públicos y no invierten los fondos para capacitar a los profesores, mejorar la infraestructura de las escuelas, darle algún tipo de alimentación a los infantes, que son un momento crítico de su formación. Ese impacto tal vez él no lo pueda ver en el sentido de que ya llevamos deficiencias en el sistema educativo, que luego van a afectar la educación básica, la media y la universitaria, porque nosotros ya hemos escuchado la queja de las universidades de que los bachilleres que el sistema les entrega son deficientes en conocimientos, en capacidades y todo esto en general. Pero vámonos hasta de dónde viene el problema. Entonces, yo no creo que en algunos casos se esté pensando que voy a hacer este acto y voy a, por decirlo, ponerlo en términos más drásticos, afectar la vida de 1000 personas, las condiciones de vida de la población. O sea, no creo que haya esa percepción y ese alcance del tema de la corrupción, porque en algunos casos, algunas personas, como usted lo mencionaba, lo hacen por necesidad, por suplir una necesidad, pero no van más allá del impacto que en realidad tiene su acto. Y no es justificarlo. No, o sea, claro, pero digamos, ¿significa esto que de alguna forma el que está cometiendo corrupción, el funcionario X que sabe que está cometiendo una corrupción, que sabe que está desviando fondos, que sabe, no tiene conciencia de que, por ejemplo, en algún momento lo pueden descubrir, lo van a atrapar, lo van a juzgar? ¿Duerme tranquilamente un corrupto? No sé, pero lo que sí puedo decir es que hay como algunas evaluaciones que se hacen para el tema de la corrupción. ¿Qué es lo que puede evaluar alguien que quiera entrar y hacer un acto corrupto? En primer lugar, ¿cuánta posibilidad hay de que descubran el acto, el hecho? ¿Cuánta posibilidad hay? O sea, yo mido, bueno, yo soy ministro, yo puedo ordenar a las diferentes jefaturas que esto se tape. Entonces, digo, se disminuye el riesgo de que se conozca el hecho. Luego, la otra parte de la evaluación es ¿qué pasa si conocen el hecho? Hay posibilidad de que me persigan penalmente, me capturen. Luego, si me capturan,
obviamente hay posibilidad de que vaya a juicio. Si voy a juicio hay posibilidad de una sanción. Y si hay posibilidad de una sanción, que me sancionen, ¿cuánto es la posibilidad de evitar esa sanción? O sea, ahí si se quiere medir costos de oportunidades en cada uno de estos hechos. Entonces, al final, no sé si el corrupto pueda estar durmiendo tranquilo, pero lo que sí es que ya ha hecho una evaluación de la posibilidad de que este hecho se conozca, que se juzgue y que lo sancionen. Eso sí de seguro lo han hecho. ¿El diseño del mismo sistema es corrupto de alguna forma? Porque cuando se hace una ley o cuando se hace una reforma, cuando se hace algo, ¿se está planeando en una puerta trasera? Siempre hay salidas en el sistema que pueden beneficiar, puedan significar un beneficio o esquivar el impacto real de una ley, digamos en tema de sanción. Por ejemplo, con el tema de los impuestos, siempre está, si usted se fija, y que casi no se menciona mucho, pero se habla de la evasión de impuestos, pero también se habla de la elusión, que esa es una ventana legal que se puede utilizar para tener un beneficio en el tema de impuestos, o sea, y poder de alguna manera evitar el pago total de todos los impuestos. Entonces siempre el sistema tiene alguna forma de salida que al final se convierte en un beneficio legal que pueda tener las personas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sin duda, el sistema está dispuesto, está construido para tener teóricamente una persecución del delito, una sanción, etcétera, etcétera. Pero en la práctica vemos que eso no se da de esa manera. Entonces aquí podemos entrar a la discusión si es el sistema el que está estructurado de esa manera para no perseguir, para no sancionar, o es de quienes lo aplican. Si el problema es de aplicación del sistema. Y yo aquí podría incluso pensar que en muchos casos más tiene que ver con la aplicación de la norma y poner en funcionamiento el sistema que con que el sistema esté pensado de esa manera. ¿Y por qué? Y un caso que creo que es ejemplar es el que tiene que ver con lo que sucedió en la sección de probidad y lo que hizo la Corte Suprema de Justicia con la ley de hace más de 50 años, donde, o de 40 años, no me recuerdo, donde se pudieron al final llevar algunos de estos casos a instancias judiciales. Y es la misma ley. O sea, y uno podría decir, es que la ley es obsoleta, la ley no funciona, la ley, el sistema está construido para... No, hubieron casos. Entonces, por eso digo de que habría que entrar al análisis si hay algunos elementos del diseño institucional que sí están en la lógica de fomentar y proteger la corrupción, y habría que ver cuánto también tiene, cuánto influye la voluntad de los que están al frente de las instituciones de hacer que el sistema funcione. Y en eso el tema de voluntad, ¿qué tanta voluntad cree usted que, o ha visto o analiza que realmente las instituciones encargadas de la investigación y la sanción de la corrupción han sido efectivas o les falta? No, yo creo que en general hay deficiencias, en general, unas más que otras, instituciones, una institución más que otras, algunas deficiencias son hechos concretos, me refiero, me falta personal y por lo tanto no puedo ampliar la investigación, no puedo auditar bien, etcétera. O sea, son cuestiones reales, o sea, hay carencia de recursos o recursos insuficientes. Y otras, sin lugar a dudas, por la inacción de las instituciones en investigar. Y quiero sacar, por ejemplo, el caso que se hizo público en el juicio del expresidente Saca, cuando el expresidente aceptó que la Corte de Cuentas le había hecho una auditoría desde la Corte de Cuentas y nunca llegaron a Casa Presidencial. Esa es inacción de la institución, que no llegó a auditar. Y si hubiera llegado a auditar, probablemente no hubiera encontrado nada. O sea, hubiera querido ocultar todo lo que estaba pasando. Entonces, tenemos esos casos de inacción, donde la institución, por la voluntad de los titulares, no actúa, no fiscaliza, y en otros donde, por ejemplo, un caso que se puede mencionar, la Fiscalía. Un fiscal que tiene 100, 200 casos, ¿cómo va a ser efectivo
en la indagación de quién es el autor material de un homicidio. No lo va a hacer. Y ahí estamos hablando de una falta de capacidad institucional. Entonces, digo, hay diferentes causas de por qué las instituciones no logran ser efectivas en esto. Ahora, muchos o señalan que, por ejemplo, las raíces de la corrupción son tan profundas que es mejor dejarlas ahí como están. Hablamos de eso si quieren en la siguiente pausa comercial. Marcamos la siguiente pausa y ya regresamos con más de Díganos la Verdad. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. En Díganos la Verdad es momento para... Conclusiones. Eduardo, estamos ya por tener el relevo en el Ejecutivo. El presidente electo Nayib Bukele ha sido contundente, ha dicho: yo no voy a tolerar la corrupción, los voy a juzgar. Ha advertido incluso algunas acciones que se están tomando de manera ilegal en el gobierno actual. ¿Qué debería hacer en materia de corrupción, de combate a la corrupción, digamos, en los primeros 100 días el próximo presidente? Bueno, primero creo yo que lo que debe de hacer es sanear aquellas instituciones del Ejecutivo que puedan estar enmarañadas en esta red de corrupción. O sea, y digo, ¿cuál red? La que la Fiscalía señaló en el caso Funes y en el caso Saca, que eran desde Casa Presidencial se hacían estos movimientos. Entonces, ese tipo de cosas tienen que investigarlas. Si todavía existen estas personas, estas estructuras adentro de las instituciones estatales y de alguna manera erradicar esas prácticas dentro de Casa Presidencial o del Ejecutivo en general. Eso es, creo yo, que medidas, y obviamente reforzar los sistemas de control interno a modo de evitar que cualquier funcionario pueda caer en la tentación de cometer actos de corrupción. Eso es, creo que, lo fundamental, o sea, sanear primero su casa, ver el estado en que se encuentra y corregir lo que hay que corregir. Lo otro, creo yo, que debe de impulsar aquellas iniciativas que vayan en la lógica de fortalecimiento de las instituciones que combaten a la corrupción. Por ejemplo, dar algún lineamiento al ministro de Hacienda para que progresivamente puedan ir incrementando los recursos estatales que le tocan en el presupuesto general de la Nación a la Fiscalía General, por mencionar un caso. O sea, cómo ir fortaleciendo las instituciones. Eso creo que lo puede comenzar a hacer el presidente de la República. Obviamente viene la duda de qué recursos, de dónde, de qué fondos, esa es otra discusión, pero digo, hay medidas que se pueden comenzar a implementar para tratar de mejorar en este tema. Y desde nuestra posición de ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Bueno, los ciudadanos creo que tienen en esta coyuntura, y no solo por la coyuntura, pero en esta en particular, tienen la posibilidad de ser un actor clave en el combate a la corrupción. ¿Y cómo lo pueden hacer? Si usted vive en un municipio X y usted está viendo que, por ejemplo, está siendo deficiente el sistema de basura, de recolección de basura, y, por ejemplo, usted ve a los concejales, poniendo un ejemplo, dándose una gran vida y sabiendo que el salario que ellos tienen no les da para esa vida, que usted pueda solicitar información. O sea, tiene la herramienta legal de la solicitud de acceso a la información para pedir por qué no se está recogiendo la basura, cuál es el costo del mantenimiento de los camiones, cuántos camiones de recolección tienen, cuáles son los horarios. O sea, comenzar a indagar allá el funcionamiento de las instituciones por medio del acceso a la información. Y usted puede encontrar ahí de que, mire, no hay camiones, todos están averiados, no hay un plan definido de recolección de basura, por poner un ejemplo. Entonces el ciudadano puede encontrar algunas irregularidades en la gestión pública que pueden estar escondiendo corrupción. Y eso se puede hacer público, se puede denunciar. Usted después puede ir a la Corte de Cuentas de la República. Pero a denunciar. eso significa que hay que involucrarnos más. ¿Estamos Exacto. desvinculados de alguna forma del tema? Hay una cultura política que algunos la llaman híbrida en nuestro país, donde hay una parte
de la cultura democrática y una parte de la cultura autoritaria. Y la cultura autoritaria, en general, hace que el ciudadano se desvincule, se desentienda, no sea partícipe de la toma de decisiones. Entonces, eso, lo que yo estaba diciendo de ir a solicitar información, encontrarla, ir a poner la denuncia a la Corte de Cuentas, que hay ahí una sección de denuncia ciudadana, una participación ciudadana se llama, eso implica que el ciudadano tiene que involucrarse. O sea, y ese es el tema, el llamado. La ciudadanía tiene que involucrarse en el control de la cosa pública, porque al final es la cosa de todos. Y si se maneja mal, todos vamos a salir afectados. Eduardo Escobar, fue un gusto haberlo tenido con nosotros. Gracias. No, gracias y siempre las órdenes. Gracias a ustedes también por la sintonía y escucharon. La verdad no siempre suena como uno quisiera. Buenas noches. Esto fue Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez.